Sentados, cómodos. Vamos a ir buscando el Salmo 78. Salmo número 78. Debo de contarles que hoy a la mañana y anoche estaba pensando en algún texto para compartir y para leer, y hace unos días atrás había estado meditando en este Salmo 78 y dije qué apropiado que es para poderlo leer, ¿no? Y debo decir que no había leído la invitación y los textos que estaban anotados. Y tenía decidido hoy a la mañana leer estos versículos, ¿no? Y le pregunto al hermano pastor si quería que leyera los versículos y me dijo, sí, el Salmo 78. Y fue una verdadera sorpresa y una alegría enorme. Así que vamos a leer, voy a dar lectura a los primeros 7 versículos del Salmo 78. Salmo 78, Masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su fortaleza, y sus maravillas que hizo. Y estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notifiquen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Y el versículo 7 dice, a fin de que pongan a Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora le voy a dar lugar a nuestro hermano Daniel Esquinini. Que el Señor bendecirlo en la exposición de ella. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Espero que los que estuvieron ayer hayan podido descansar en la noche y hoy venido con el corazón dispuesto también a escuchar y llevarse una bendición de carácter espiritual en cada corazón. Les confieso que yo dormí muy poco, no porque estuviera nervioso, sino porque a la hora de dormir se me fue el sueño y bueno, tenía que levantarme temprano también para estar preparado para esta reunión. Pero con mucho gozo también en el corazón y en verdad deseando que el Señor en su misericordia pueda derramar alguna bendición para ser compartida con ustedes, con mis hermanos amados y queridos de este lugar. Así que comenzamos, vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar específicamente con el tema de esta mañana. Eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos una vez más con bendición, con libertad espiritual, poder reunirnos aquí en esta casa que tú has concedido ya hace tantos años para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se pueda reunir y perseverar en preservar esta hora de culto, adoración, para todas las edades y, Señor, buscando tu rostro, esperar de tu parte la gracia y la bendición que cada uno de nosotros necesita. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lávanos y límpianos con aquella sangre preciosa y bendita que Cristo Jesús derramara allí en la cruenta cruz del Calvario, haciéndolo por amor, para darnos salvación y vida eterna. Que en tu misericordia prepares nuestros corazones, dispongas del lugar de culto y adoración. Despejes también nuestra mente
y aquietes nuestra alma inquieta para que con quietud y reverencia podamos también no solamente oír, sino también entender tu bendita y santa palabra. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento espiritual para comprender, para discernir, para aceptar, para recibir, admitir tu palabra y la verdad de ella en cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos que ya están presentes, bendice a los que tal vez están en camino y aún aquellos que por determinadas causas no han de estar, que puedan recibir este mensaje posteriormente para que lo puedan meditar. Gracias por todo. Invocamos el nombre de nuestro Señor Jesús y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, este texto es muy importante. Es un texto del Antiguo Testamento y tiene que ver con aquellas cosas que el pueblo de Israel debía conservar en la memoria, principalmente de las obras que había hecho Dios en favor de ellos, y tenían el deber de transmitirlo a todas las generaciones a través de los siglos. No era solamente en el tiempo de Moisés, no era solamente en el tiempo de los salmistas, fue para todos los tiempos. Y ayer escuchábamos y leíamos cómo el apóstol Pablo se apropiaba de aquel llamamiento que Dios había hecho a través de distintos profetas al pueblo, a ese llamado de apartamiento de toda especie de mal, y lo aplicaba perfectamente a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia en Corinto. Y por supuesto, entonces, este salmo, que es del Antiguo Testamento, sigue teniendo total y absoluta vigencia para nosotros, para la iglesia de Jesucristo, más aún para aquellos que, como dice en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Para los renacidos, para la iglesia de Jesucristo, para todos los que hemos alcanzado fe salvadora, fe redentora, fe de vida, fe de cada día, la fe de Jesucristo, preciosa, y el compartir esta fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo cual, aquellas cosas que Dios ha obrado en medio nuestro, a través de la historia de nuestras iglesias, viniendo al conocimiento de esta verdad fundamental, de la declaración de un testimonio, de la declaración de una palabra basada y argumentada fielmente en la palabra de Dios, bien podemos decir que sigue teniendo vigencia este propósito de Dios, de aquellas cosas que Dios dio y nosotros recibimos, hemos heredado, hemos sido beneficiarios, tal vez no obradores de estas cosas. Pero Dios en su inmensa gracia y misericordia, bien lo dejamos en parte dicho ayer, nos concedió, le plugo, tuvo el placer
la gracia bendita de concedernos el conocimiento de una verdad evangélica que sigue teniendo plena vigencia y valor. Y dice la palabra de este salmo, las cuales hemos oído y entendido. Qué importante es oír y entender, que no quede solamente en un mero conocimiento mental, sino que ese entendimiento después sea un entendimiento sabio, un discernimiento con sabiduría, un entendimiento cabal, serio, profundo, del llamado de Dios y de esa vocación no egoísta de que permanezca viva esta llama, que no se apague el fuego, que debe arder en nuestros corazones, para que siga siendo transmitida por todas las generaciones. Lo establecimos ayer, digo establecimos porque lo dije yo, no porque sea un decreto, que esto tiene que ser hasta que el Señor venga, que no sabemos cuándo. Pero una de las cosas que sostiene y le da valor y vigencia al testimonio es que clama a los hermanos a esperar esa pronta venida del Señor Jesús con una actitud de esperanza bienaventurada. Así lo dice el apóstol Pablo, la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. Qué bendita esperanza, que alienta y que también nos llama a vivir santamente, porque cualquiera que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice San Juan? Se purifica. ¿Cómo? ¿A qué manera? ¿De qué forma? Tomando, podríamos decir, en comparación con qué, nada menos que con la persona del Señor Jesús. Cuando dice, ¿para qué? Se purifica como Él también es limpio. Y luego dirá más adelante, en el Evangelio, en la carta de Juan, para que seamos como Él es en este mundo. Tales son las esperanzas, y esto es lo que hemos oído y hemos entendido. Y ahora es la proyección, no encubrir esto, no querer redescubrir cosas nuevas, es la sencillez, es la simpleza del Evangelio. Esto es notable, porque muchas veces pensamos, el Evangelio hay que buscarle cosas más profundas, el sentido de las palabras. Y Cristo hablaba tan sencillo, cuando quería que aquellos que recibían entendiesen la palabra, lo hacía muy sencillo, otras veces no. Otras veces declaraba cosas que hasta el día de hoy a los hombres les cuesta, desde el punto de vista humano, discernir y entender. Pero era un evangelio sencillo. Mirad los lirios del campo, mirad las aves, que no hacen esto ni aquello, y sin embargo Dios las alimenta. ¿Cuánto más a vosotros? Y así, ¿no? Y de la misma manera, ayer decíamos, entre una de las cosas y en las que hicimos énfasis también, en la palabra de Dios. Y declaramos una y otra vez que las Santas Escrituras, la palabra de Dios,
debe ser, es y debe ser la única regla de fe, de doctrina y de prácticas. La palabra de Dios. Yo creo que en esto, todos los que estamos aquí, creo, no vamos a disentir en esta verdad. Venía a mi mente, no lo había pensado anteriormente, pero en estas horas pensaba que hay, eso capaz que me ayuda a alguno más entendido que yo. Sí recuerdo que hay una medida establecida en orden mundial del metro, el metro patrón, que es una regla de oro. No sé, creo que está en Francia, no sé si en París la tienen, algo así, ¿no? Acá me dice de un metal especial, ¿no? Inalterable. Y es que la medida patrón, eso rige todas las medidas del mundo. Bueno, en cuanto a fe, doctrinas y prácticas, es la palabra de Dios. No puede haber otra. Naturalmente el hombre tiene la tendencia a la deformación. Es cuestión solamente de tiempo para que, apartado de esta regla inalterable que es la palabra de Dios, que no cambia, ayer decíamos, todos tenemos un tiempo sobre este mundo, todos tenemos ya establecido el día y la hora de nuestra llegada, y el día y la hora y el minuto de nuestra partida, y somos, y bien lo dice la palabra, en reiteradas oportunidades, somos como la hierba, y nuestra gloria es como la flor de la hierba. Sécase la planta, sécase la flor, y se terminó. Pero hay algo que permanece para siempre, no cambia, y no ha de cambiar, y es la palabra de Dios, inalterable, pura, santa, por lo cual declaramos que es la única regla. Si pensamos en los pensamientos más sublimes de los hombres, son totalmente alterables, totalmente cambiantes, más en el tiempo actual en que vivimos, donde es un mundo que está en permanente ebullición, cambiando, lamentablemente para mal, evolucionando para mal. Ideologías de género, ideologías de todo tipo, que están afectando actualmente y en forma muy creciente, muy fuerte, muy violenta, toda la mentalidad de la humanidad. Hay cambios que se están realizando a orden mundial, en forma acelerada, y no se detiene, porque se va gestando, se va preparando el tiempo del advenimiento de aquel inicuo que ha de gobernar sobre la tierra, con todas las señales que ya se están pronunciando, que ya se están viendo, que ya la palabra lo ha venido advirtiendo desde hace siglos, donde a lo bueno cada vez y con más violencia se le llama malo, y hasta se condena, y se rechaza, y se desprecia, y a lo malo se lo enaltece como absolutamente bueno, y se pretende que todas las gentes lo reciban y lo acepten y lo declaren como tal. Entre pequeñas, podríamos decir, conceptos de un tema tan amplio y tan vasto que no alcanzaría y que da para hablar muchísimo más, y que seguramente cada tanto ustedes también lo deben hablar en la iglesia, que lo deben hacer seguramente. Yo no estoy al tanto realmente de lo que predica, pero confío que es así, porque es inevitable no considerar estas cosas.
para alertar a la iglesia, para alertar a una iglesia que quiere vivir fielmente, que quiere vivir agradando a su Señor, que tal cosa cada vez va a resultar más difícil, más compleja, con mayores inconvenientes, con mayor resistencia por parte del mundo. Lo vemos en los colegios, con los chicos, con las enseñanzas que se les están dando, con todo este tema de cómo nos percibimos y de que hay que darle libertad a los chicos, que cada uno de ellos se perciba como quiere. Y vemos esto ya en algunas instituciones totalmente aceptadas, en sindicatos de trabajadores, en instituciones gubernamentales, todo, en todos lados está metido esto. Cuando los hijos de Dios deberíamos, y por la gracia de Dios procuramos hacerlo, ser fervientes en esto, por otro lado hay un creciente resfrío de la caridad, porque eso también es otra de las señales de este tiempo, de la señal que da la Iglesia de Cristo. Y estamos hablando de hermanos en Cristo, no estamos hablando de sectas que no tienen a Cristo en el corazón. Desde ya de eso podemos esperar cualquier cosa. Hablamos de hermanos fundamentales que lamentablemente pierden la visión de estas cosas y se dejan infeccionar por distintas ideologías que van entrando sutilmente. Cuando el apóstol Pablo dice, y no deis lugar al diablo, no se trata de lugares grandes como decirle, bueno, acá estos 2 primeros bancos que están vacíos son para el diablo. Las sutilezas van a entrar justamente como lo que significa la palabra, sutilmente. Van a entrar a través de pensamientos muy soslayados, de una manera casi imperceptible. Yo no sé si en este lugar o en algún otro utilicé la figura cuando uno, no, yo no, gracias a Dios, pero cuando quieren envenenar a alguien y que no se den cuenta, no lo hacen dándole 3, podríamos decir, de esos saquitos de veneno para rata todos juntos en una comida. Yo he visto por documentales y he leído de personas que son envenenadas con un granito por día en la comida. Un granito de esos que se usan de trigo, que vienen azules, que es para envenenar las ratas. 1 le van poniendo por día en la comida. Y con el paso del tiempo, ese veneno hace su efecto. Lo hace. Y así sucede con la sana doctrina, con esta regla de fe que tenemos que tener. Pequeñas cosas que entre lo que Dios ha dado es ese don bendito y precioso que debe ser bien utilizado, que es la discreción de espíritus, para poder discernir y entender lo que se está diciendo y cómo se está diciendo, o lo que no se está enseñando o diciendo. Cosas pequeñas, sutiles, pero que van minando y van formando y van contaminando. Tales son las señales a las cuales debemos estar atentos. Y que uno lo ve, que sigue obrando esto. Ayer me comentaban justamente
con respecto a hermanos que están sufriendo actualmente el tener que salir de sus congregaciones. Esto parece que fuera algo ya oído, por lo que hemos oído en años pasados, muchos años pasados, de nuestros padres en la fe, en un sentido padres, porque muchos hemos sido engendrados en el Evangelio por la predicación de siervos y de siervas de Dios, y que contaban que tuvieron que salir de su denominación. Ayer lo comentaba el hermano que está dentro de la historia de esta iglesia. Salir de esa contaminación que va entrando de esa manera. El cambio de las versiones de la Biblia. Optar por otras cosas. En algunos casos, miren, y hay algo que alguna me dirá, bueno, pero yo soy un retrógrada. Ya soy un poquito, no viejo del todo, pero ya no me puedo llamar un pibe. Tampoco me siento por dentro como un pibe. Pero he visto en lugares donde ya la congregación no lleva Biblia a la iglesia. Ya se va sin Biblia. ¿Por qué? Porque acá, en lugar de Dios es amor, ya hay una pantalla de carácter digital y se va leyendo el mensaje que el pastor va leyendo y se pasan los textos bíblicos. Entonces ya la iglesia no lleva Biblia. Y tal vez el mensaje sea sano. Y dice, bueno, pero ¿qué de malo hay? Hay mucho de malo. Y yo diría nada bueno. Porque muchas veces decimos, pero ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo, perdón? Y bueno, eso sencillamente, que abandonemos la costumbre de llevar la santa palabra de Dios con nosotros. Otra, perdónenme, esto si lo afecto a alguno personalmente, que me perdone, pero es una exhortación, que sabemos que el exhortar es el acompañar al hermano en su necesidad, no es retar. Para eso está la amonestación y la reprensión. Es una exhortación. No nos acostumbremos a leer la Biblia desde el celular. Para eso está la Biblia escrita. No perdamos esa costumbre. Cantemos del himnario. Para eso está escrito. No, pero en el celular tengo todo, tengo la Biblia, tengo los himnarios. Es lo mismo cantar. Pequeñas cosas. Porque el día de mañana, bueno, ya ni el que predica va a usar la Biblia. Porque va a leer en una pantalla lo que tiene que decir y va leyendo el mensaje y se va reproduciendo en una pantalla mayor y los creyentes todos leen en la pantalla mayor y ya nadie usa la Biblia. Un libro que le costó sangre a miles de mártires. Un libro que debe ser muy amado y apreciado y gastado de leerla. Gastada de leerla. Que se salgan las hojas de tanto que la he leído, que se le gaste el borde de tanto que la he hojeado, que apenas se puedan leer las letras de tanto que la he subrayado y anotado y resaltado, porque eso también habla del interés bendito de encontrar en la palabra de Dios la salud que de ella emana. Nuestro pastor, que ya está en la presencia del Señor, mi pastor, Alfredo Dick, ya no predicaba, ya no le daba la salud física y aún mentalmente tenía problemas, ya por los años entrados.
pero se sentaba en su casa, allí en Quilmes, con su Biblia, unas viromes, una reglita, y leía la Biblia y subrayaba y buscaba y comparaba. Y un día la hija le dice, pero papá, tanto tiempo leíste la Biblia, ¿por qué no descansas? ¿Qué estás leyendo con tanto interés? No, estoy leyendo qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en los cielos. Ya no es lo que estábamos en la tierra, pues ya no hacía nada. Estoy leyendo, estoy buscando qué vamos a hacer en los cielos. Y horas se pasaba, y leía, y oraba, y subrayaba. Ese es el valor que debe tener la Biblia para nosotros. Es nuestra vida, hermanos. Es nuestra vida. Cielo y tierra pasarán. Nuestra profesión pasará. Nuestra ocupación humana pasará. Nuestra salud nos dejará. Todo. Padre, madre, hijo, hermanos. Lo que nos queda es la palabra de Dios. Y lo que ella nos enseña. Para seguir proclamando, mientras tengamos fuerza, que este testimonio debe seguir siendo sostenido como un faro que alumbra en las tinieblas de este tiempo. Es el amor a la palabra de Dios, porque es el amor a Dios, porque dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Qué notable que es, ¿no? Yo creo que Dios me ama y nos ama a todos, pero ama más al que amándole guarda su palabra. De allí surge a la Biblia en todo, al Señor del todo. De esos textos, San Juan 14. No es un eslogan más, es la realidad. El que me ama mi palabra guardará. Y guardar la palabra significa todas estas cosas que hemos dicho hasta aquí y muchas más. Para velar, como decíamos ayer, sobre la sana doctrina, que implican en algunos aspectos, no vamos a mencionarlas todas las doctrinas, la deidad, a nuestro único y trino Dios, uno en persona, uno en deidad, tres en personas, de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que se podría decir. La persona bendita del Señor Jesucristo, con dos naturalezas, la divina y la humana, su ministerio, su obra redentora, su resurrección, su ascensión a los cielos, su vida santa, inmaculada, su pronta venida a buscar a la iglesia, su reinado, etcétera, etcétera. La palabra de Dios, la cual aceptamos como única regla. Ante cualquier pensamiento, por más alto que parezca y brillante, si la Biblia no lo menciona, no lo dice, bueno, perdón. Es un pensamiento más. Nuestra salvación por gracia, bendita y santa. No tengamos en menos la gracia de Dios. No la tengamos en menos. Pues le costó la vida al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús. La iglesia
columna y apoyo de la verdad. Ayer hablamos un poco de todo lo que implican los propósitos de la misma, la obra permanente e insistente del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, desde el momento en que fuimos sellados por Él, cuando creímos al Evangelio de gracia, y que ha comenzado en nosotros una obra que será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Y vamos camino, no que ya seamos perfectos, ni que ya hayamos alcanzado, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado, y observar la madurez espiritual en los hijos de Dios, cómo vamos creciendo. Qué pensamiento más sano, interesante, maduro. Cómo ha aprendido a sufrir tal hermano, tal hermana. Porque a pesar de los sufrimientos que tiene, o de las cosas que ha tenido que pasar, experiencias contradictorias, sin embargo hay algo que no ha dejado de hacer, y es de mirar a Cristo. Aunque el salmista decía, a punto, a pique de claudicar, en uno de sus salmos, ¿no? Cuando a veces parece que ya todo está perdido, que todo es contradictorio, que todo sale mal, justo cuando estaba en lo mejor de mi momento espiritual, me ocurre determinada cosa. La madurez espiritual, pasado ese momento de turbulencia, nos serena por el Espíritu y nos ayuda, bueno, y nos redarguye y nos enseña, ¿no? Los ojos puestos en Cristo. Porque por un momento miré a los hermanos y estuve a pique de claudicar. Qué cosa, ¿no? A veces decimos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Y es solamente cuestión de que mire de una manera distinta que debo mirar a los hermanos y nos vamos a pique como esos aviones que se caen sin freno. Me acuerdo cuando volé de Venezuela a Perú en un avión que cada tanto se le apagaban todas las luces y se detenía el motor antes de volar, porque si no, no estaría acá. Y después me cargaban mis hijos y yo les decía, no, pero te das cuenta, me muero si me caigo de ahí. Me muero del susto. Dice, pero ni te vas a dar cuenta. Porque va volando a 12.000 metros de altura y a 1.200 kilómetros por hora. Imagínense cómo se viene a pique. Según algunos, no sé si alguno habrá sobrevivido para decir esto, pero según dicen que ya con la caída solamente uno se desmaya, no sé qué le pasa y no se siente nada. No hay testigos para asegurar eso. Pero en cuanto a la fe también, hermanos queridos, escuchando determinadas experiencias, y esto por favor no se tome como un juicio, sino con una palabra de exhortación, porque a mí me ha pasado. Cuando pensamos que, bueno, esto ya está y ocurre algo contradictorio y se me caen todos los modelos, se me caen todas las ideas, se me caen todos los proyectos y el Señor en su misericordia me tiene que levantar otra vez y me pone en el camino para que prosiga al blanco,
al premio de la soberana vocación. Y en ese camino descubrimos esa madurez espiritual que vamos adquiriendo para sobrellevarnos en amor los unos a los otros. Hoy leía un estado de una persona que utiliza una versión, no sé qué versión será, pero decía, y en el afecto fraternal, amor. Y leí en 1 Pedro, cuando habla de las distintas crecimientos, ¿no? Y en el amor fraternal, dice caridad, y es muy distinto decir afecto fraternal que decir amor fraternal, y es muy distinto decir amor que decir caridad. ¿Y por qué lo distingue la palabra de Dios? Porque tiene que ser así. En el amor fraternal, que es el amor de Cristo, que es el amor entre hermanos, y amarnos como Cristo nos amó, con todos nuestros defectos y con nuestros pecados. Aprender a hacerlo nosotros también en el amor de Cristo, y en ese amor, caridad, que es superior todavía al amor que nosotros podemos entender. Pues es el amor que sacrifica, es el amor que sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es fácil decirlo, hay que experimentarlo. Y el que es, llamado de Dios seguramente ha de tener que experimentar estas cosas. Y la victoria está en vivirlo de esta manera. Hermanos queridos, cuántas cosas de esta palabra, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y sus fortalezas y sus maravillas que hizo, ¿en dónde? En cada una de nuestras vidas, para que ya no hablemos de experiencias que le pertenecen a la vida de otros, sino para que yo cuente mis propias experiencias de victoria o de fracaso, pero de dónde me levantó el Señor, y acá estoy, y persevero, y continúo. Y si no tengo reconocimiento de los hombres, no importa, Dios es el que reconoce. ¿O no es acaso de Dios de que tengo que recibir la alabanza? ¿Y cuál es más importante? ¿La alabanza de los hombres o la alabanza de Dios? No hay duda, ¿verdad?, en la respuesta. Y qué maravilla cuando Dios hace esa obra en nuestras vidas. Nuestros padres nos contaron experiencias extraordinarias en sus vidas, con el costo y el sacrificio que esto les llevó. Pero no vamos a repetirlas. Nuestro hermano Jorge de Rico, una vez predicando en la iglesia en San José, cuando todavía era ni siquiera era el anexo de Quilmes, era una congregación que se había separado y les llevó el testimonio, ¿no? O un poquito más adelante, ¿no? Se me mezclan un poquito los tiempos. Pero me acuerdo, bueno, el hermano Jorge, ya algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Era bastante duro. Y nos dijo, ustedes son creyentes de segunda. ¡Oh! ¿Cómo de segunda? Sí. Dice, porque viven contando las experiencias de los demás. ¿Cuándo van a empezar a contar sus propias experiencias? ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de la experiencia del testimonio en mi vida? Porque es para que la conozcamos. Es para que se establezca este testimonio que Dios puso y que sea notificado y que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, para que nosotros podamos transmitir nuestras propias experiencias espirituales a nuestros hijos
Algunos todavía conocemos a aquellos primeros hermanos. Pero ¿y cuando ya no estemos nosotros? Cuando se levanten y estén al frente de la obra los que hoy son jovencitos, adolescentes o mayores, ¿qué van a contar? ¿Qué van a transmitir? Y deben transmitir la palabra. Deben transmitir sus propias experiencias. Y tal vez transmitir las que vieron en nosotros. Y sí, el hermano tal pasó por estas experiencias, pero testificaba, anunciaba, anhelaba, esperaba, defendía, contendía eficazmente por la fe una vez dada a los santos en un tiempo difícil. Y si para nuestros hermanos el tiempo fue difícil, pensemos un poquito y dejemos de pensar en nuestro propio ombligo y pensemos en el tiempo que le toca vivir a los pequeñitos, a los que ahora corren por la iglesia y hacen su ruido, los bajitos como le dicen normalmente, ¿no? ¿Qué tiempo les tocará vivir? ¿Con qué se van a defender? ¿Serán arrastrados por las corrientes turbulentas, sucias y malditas de este mundo? ¿O tendrán la fortaleza de poder contender eficazmente aún por la fe una vez dada, si es que el Señor no viene antes? ¿Qué tiempo les tocará vivir? Es para orar por los nuestros, ¿no? Mi señora, que es mucho más abuela que yo, ¿me entienden, no? Que tiene el corazón con los nietos. Este me puede, decía. ¿Pero qué nieto no te puede? Ya fue y se compró un montón de regalos acá en Necochea para llevarle a los nietos. Él siempre dice eso. El tiempo que les va a tocar a estos chiquitos. Nosotros, bueno, ya estamos más cerca de irnos que de seguir en este mundo. Pero hay a los que quedan, a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, si el Señor no viene antes, ¿por qué no dejarles lo que hemos recibido? Y transmitírselo con fidelidad, con amor, con fe, con humillación delante de Dios, reconociendo nuestros pecados, corrigiendo aquellas cosas que a nosotros no han estado bien y presentarnos al Señor para proseguir, para hacer derechos pasos a nuestros pies. Todo eso es Filadelfia. Ayer decíamos, no está tan lejos de lo que pensamos, ¿eh? No es algo que es inalcanzable. Está para que lo vivamos. Está para que depongamos nuestros propios orgullos, nuestros propios dolores. Esos dolores, ¿no? Tengo un dolor, solamente el Señor sabe lo que yo sufro. Y sí. ¿Y quién sabe lo que sufrió Cristo? Yo siempre la que le molesta siempre a mi señora, ¿no? Cuando le digo, solamente el Señor sabe lo que yo sufro. Y adopté una frase que usaba mi tío con la esposa, dos personas mayores, hermosas. Decía, en esta casa uno solo lleva la cruz. Y era él, se supone. Mi tía era sorda como él y no escuchaba. Así que, o sea, en esta casa uno solo lleva la cruz. Y otra decía, solamente el Señor sabe lo que yo sufro. Solamente el Señor. Pongo a Dios por testigo. Hermanos, el testimonio es para vivirlo. Está al alcance. Hay que pagar un precio de fidelidad, de sacrificio, de renuncia, de sufrimiento, de padecer por los hermanos.
A veces no queremos pagar esos costos. Votos de pobreza para los que quieren servir a Cristo. No, pero me tengo que preparar más, tengo que estar mejor armado, ¿cómo voy a servir a Cristo? Y a veces hay que pagar votos de pobreza. ¿Quiero servir a Cristo? Bueno, pero no se puede servir a Dios y a quién más. Sabemos, ¿no? Y no, pero voy a esperar un poco más. Y así se pasa la vida. El testimonio está cerca, está al alcance de la mano. No nos engañe el diablo, quedándonos en el hecho de pensar que es tan sublime que no se puede vivir, que no se puede alcanzar. La unidad cristiana entre los renacidos. Eso es algo que debemos procurar, los hijos de Dios. Bien lo dice. Si no, es como decir, cuando Cristo oró por un imposible. No, es imposible la unidad cristiana. ¿Cómo imposible? Si Cristo oró para que todos sean una cosa, sí, somos una cosa en el Espíritu y seremos sin diferencias en los cielos. Pero no dijo eso. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿De qué mal? Del pecado, de las inmundicias, de vivir incorrectamente, por supuesto que sí. Pero no será también de ese mal que nos afecta y nos mantiene, aunque hermanos, pero cada uno en su propia posición, sin ceder ni un tranco de pulga. Ayer hablaban de los dichos del campo, ¿no? ¿Cómo será el tranco de una pulga? Cortito, ¿no? Sin ceder eso. Esta es mi posición y aquí me quedo yo. Hermanos, hay que ceder. Espiritualmente hablando, si en ello está el costo de una unidad, bueno, ceder en el buen sentido de la palabra, digo, dejar los orgullos y a la luz de la palabra de Dios, buscarnos. Hermano, ¿cuál es la diferencia que tenemos? Vos pensás así, sí, pero yo con vos, mira, esto me pasó hace muy poquito a mí, a mí. Me voy a contar la experiencia de otro. Un hermano, un familiar. Sí, pero con vos no se puede hablar, vos cero comunicación con los demás. Y en un momento me empezó a subir algo. Y eso que soy bajito, ¿no? Pero empezó a subir. Y a punto estuve de... Pero el Señor me ayudó, tuvo misericordia. Y digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar de nuevo. Porque a mí me pasa exactamente lo mismo que a vos. Yo tengo el mismo sentir con respecto a vos que el que vos tenés contra mí. Pero vamos a dejar esto. Vamos a empezar de nuevo. Decime lo que sentís y yo te digo lo que siento. Y procuremos delante del Señor solucionarlo con humildad. Yo te pido perdón. Si dije cosas que te ofendieron, que te afectaron, que te alejaron, que te hicieron distante, te pido perdón de todo corazón. Pero yo también te perdono por las cosas que vos hiciste y que me hicieron sentir a mí. Perdonemos. ¿Vos estás dispuesto a eso? ¿A hacerlo? Y se quedó. Sí, dijo. Bueno, nos damos la mano y empezamos de nuevo. Porque tal vez hasta ahora no hemos sabido llevar nuestra relación como hermanos. Compartimos la misma iglesia, compartimos el mismo púlpito,
damos el mensaje los dos, pero yo no soy más que vos, ni vos sos más que yo, somos hermanos. Y eso fue en la calle. Nos encontramos y atrás de mi auto, ahí conversamos. Tuvimos como una hora y media, ¿no? Gracias a Dios, hermanos queridos. Y en esto no creo tener la victoria yo, es del Señor. Porque si salía eso, ¿vieron como el volcán La Palma ese ahora? Oh. Si en ese momento de furia yo dejo salir todo lo que tengo adentro, con toda seguridad, en lugar de solucionar en el amor de Cristo las cosas, ¿cómo se imagina que hubiese seguido? A veces hay que pagar un pequeño costo. Sí, bueno, tapar esto y lo de adentro crucificarlo. Bueno, vamos a procurar. Ayúdame vos, orá por mí y yo voy a orar por vos. Y gracias a Dios, mire, cambió nuestra relación notablemente. No digo que seamos íntimos amigos, pero se estableció a partir de ese momento una fluidez hermosa. Y aún cambió la actitud con respecto a otros hermanos que tenía. Porque eso que había conmigo iba creciendo con otros, contra otros. Y ya veía en aquel tal cosa y aquellos otros otra, y ya veía diferencias que hacían con él en otro aspecto a otros. Cuando lo solucionó conmigo, de repente un día lo observo y veo que estaba hablando con aquel, con este, con el otro, de una manera totalmente distinta. Hermanos queridos, son pequeñas experiencias, pero que hacen bien. Tal vez no sean las grandes proezas que hicieron nuestros padres. Eso lo hicieron para que nosotros recibamos esta palabra. A nosotros que somos más chiquitos en la fe, tal vez las pruebas sean más chiquitas. Pero en eso tenemos que probar de ser vencedores en Cristo. Y ganar al hermano. Y ganar al hermano. Y que yo sea ganado por él. En eso está la bendición. No en que prevalezca mis principios, mis derechos, sobre toda la cosa. Que prevalezca Cristo. Y si el fin obtenido es de bendición, bueno, estemos dispuestos a decir, bueno, perdóname. Si yo hice cosas, te pido perdón. Reconozco que hice cosas, que dije cosas, que te ofendieron. Ahora vamos a tomar la cena. Para eso tenemos que estar en plena comunión. Al participar de ella, ¿lo haremos de esta manera? Si alguno tuviera queja del otro, es hora de que se prepare, porque esos símbolos nos hablan de un perdón, de una obra de redención. Nos hablan de Filadelfia, del amor fraternal con que Cristo se dio en amor sacrificial por cada uno de nosotros. Hermanos queridos, estos son los fundamentos bíblicos, algunos, sobre los cuales reposa un testimonio que nos ha sido alcanzado para experimentar, que va a ser la mayor victoria que tengamos, el mayor logro que obtengamos, la más preciosa señal que podamos demostrar. Cuando estas cosas son hechas y cumplidas en nuestra vida, en lo pequeñito, mire. El solo hecho, mire, que un hermano se levante y le diga a otro, hermano,
perdóname. Y te perdono. ¿Podés hacer lo mismo? ¿Se necesita o no se necesita fortaleza espiritual? No sé, a mí por lo menos me parece que sí, ¿no? Bueno, el que sabe estas cosas y las hace, bienaventurado será. Así dijo el Señor. Y las hiciere, será bienaventurado. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta mañana. Amén. Muy lindo.